Profundizando en el desarrollo de las webs dinámicas, vamos a entrar en los conceptos más importantes del framework React, que es el que vamos a utilizar como herramienta en este módulo para desarrollar este tipo de interfaces. Ya hemos visto que React está orientado hacia la creación de componentes y es su núcleo y todo lo que creemos van a ser componentes. Ahora bien, tenemos que entender distintos conceptos mediante los cuales se construyen estos componentes para poder construirlos con cierta seguridad y sin hacer cosas a lo loco, básicamente. Ya hemos visto componentes, hemos visto brevemente JSX, que es la sintaxis, el pseudo JavaScript HTML que utiliza React para escupir el código de interfaz, que es esa mezcla entre HTML y JavaScript en la que podemos interpolar elementos y tal. Tampoco voy a profundizar mucho en esto. Podéis profundizar mucho más porque en realidad es muy complejo, pero con entender las cosas básicas como es la interpolación de algunas propiedades y tal, es suficiente. Pero lo que vamos a ver en este vídeo es el concepto de prop o propiedad. Cuando podemos definir un componente, podemos definir su estado o sus props. Primero vamos a ver qué son las props o propiedades y en el siguiente vídeo veremos la diferencia principal con el estado. Las props se definen en el constructor del componente, o como declares el componente, si es mediante clases ECMAScript, pues en el constructor per se, pero bueno, en el constructor definimos qué propiedades puede tener. En este caso, siguiendo con el componente que definimos en la unidad de componentes, title y body, y luego ese title y body se pueden utilizar dentro del componente. Estas propiedades se le pueden inyectar al componente mediante uso de atributos, o también se podrían inyectar mediante el uso de JSX o de JavaScript. ¿Qué es lo importante a entender de las propiedades que las hace extremadamente distintas del estado? Las propiedades son inmutables dentro del componente. Las propiedades son un objeto inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que una propiedad de un componente no puede ser modificada desde dentro del propio componente. Sí podríamos pasarle otros valores desde fuera, porque lo que haces en realidad es que le pasa para el componente sería como si le pasas otra cosa totalmente distinta, entonces se destruye y se vuelve a construir. Pero desde dentro del componente las propiedades son inmutables, lo vuelvo a repetir, ¿vale? No se pueden modificar. Para demostrar esta inmutabilidad, lo que voy a hacer es añadir un botón que tenga un onClick simplemente, que lo que va a hacer es un método que va a modificar la propiedad body y le va a decir que body es igual a body más plátano, por ejemplo, ¿vale? Y va a modificar ese body. Voy a poner aquí un texto plano y ahora vamos al navegador. Tengo un punto de interrupción, ignoradlo de momento. Tengo aquí el click me. Si yo le doy al click me, veremos que se ejecuta el código y veremos que le hace el body más plátano, pero el body no está modificándose, ¿vale? En ningún momento. Pese a que aquí sí que lo estoy modificando. ¿Por qué? Porque lo he definido, a pesar de que aquí me dice cuerpo plátano, veis que ahora sí que se ha modificado. En el renderizado no se está modificando porque las props definidas son inmutables, ¿vale? No refrescan el componente. Si queremos que esas props sean mutables, tendremos que utilizar el estado. Esa diferencia es muy importante y va a haber que jugar mucho entre props y estado, porque en muchos casos vamos a querer que solo sean props y no sean estado, porque no queremos que sean mutables, ¿vale? En el siguiente vídeo veremos cómo hacer estados y cómo interactuar con ellos.